este momento tener contacto, y lo agradezco mucho de antemano, con Marwan Soto Antaki. Él es internacionalista, experto, lo sabe usted bien porque lo conozca, lo lee en Milenio, en fin, y lo lee en sus libros. Es un experto en temas de Medio Oriente y nadie, en mi opinión, mejor que él para explicarnos las razones de lo que ha sucedido en este atentado calificado evidentemente como terrorista ocurrido en los últimos días de la semana pasada allá en Moscú. Marwan, muchas gracias por aceptar la invitación de buena gana. Gracias. Querido Pepe, muchísimas gracias. Toda mi admiración por poder pasar de temas como los anteriores a estas cosas. Bueno, no, lo que pasa es que hay que hacer aquí al malabarismo informativo, pero no queremos quedar mal contigo en cuanto a la cita que Por teníamos favor, pendiente. encantado. Nos importa Encantado. mucho tu opinión. Mira, ya la información detallada de qué fue lo que sucedió creo que está muy conocido. De todas maneras lo voy a repasar después. Pero ahorita lo que me importa más que nada, es tratar de responder la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué razón ocurrió un acto terrorista de esta magnitud allá en este centro de espectáculos en donde el saldo final, entiendo, ronda los 132 muertos? Ok, a ver, que hay que para eso entender el contexto en el que estamos y quién es el que perpetra el atentado. El atentado fue reivindicado prácticamente inmediato por una cosa que se llama ISIS-K, el Daesh del Khorasan, algo parecido a lo que teníamos antes en Siria e Irak, el Estado Islámico. ¿Cuál es la diferencia de este Estado Islámico a el que habíamos visto alrededor de mediados de la década 2015-2017 con los atentados del Bataclan? En realidad es una mutación de esto, una mutación que surge de la fragmentación de esta entidad inicial a partir de la intervención de las potencias, por un lado Rusia, por otro lado Estados Unidos con ayuda de los kurdos, que desmembran y terminan por mermar las capacidades de ese primer Estado Islámico, el Estado Islámico del Levante. A partir de eso se generan distintas fracciones que son más o menos autónomas, no existe una especie de entidad vertical donde hubiese un Estado Islámico superior a los demás, sino se hacen estados islámicos por provincias. Están los el Estado Islámico en Libia, el del centro de África, el que puede estar en Yemen, obviamente, sí, el que está en Irak y Siria, y está este que es el que se transformó el más grande, el del Khorasan. El atentado fue perpetrado por el ISIS del Khorasan, el Estado Islámico del Khorasan. Este es un Estado Islámico que lo que defiende es una versión de la interpretación que ellos le dan a la Sharia, a la ley islámica, y tienen la búsqueda de tener un Estado Islámico, un califato en la región del Khorasan que incluye a Pakistán, Afganistán e Irán. Sus atentados más comunes serán en Pakistán y en Afganistán, pero existen otros que se van dando a partir de su oposición a distintos actores. ¿Qué otros actores? Absolutamente todo el planeta. Están en problemas, ven como enemigos a Irán, obviamente a las fuerzas de coalición occidentales, a Rusia, a todo el que no esté de acuerdo con su visión del Estado Islámico, de este califato que quieren instaurar. No es la primera vez que actúan en contra de Rusia, ya han actuado en otras ocasiones. De hecho, se sabe que a principios de mes, por el 7 más o menos de marzo, hubo un intento de atentado que fue apagado, pero los vimos actuar también en enero en Irán, en un atentado que dejó a más de 100 víctimas durante el memorial del general Qasem Soleimani, que era el segundo hombre fuerte de Irán después de los ayatolas. ¿Por qué puntualmente Rusia? Ven a Rusia como un enemigo por distintas razones. La primera, por la relación que estableció Putin a partir de 2015 con el gobierno de Assad, con quien ya tenía desde la época de la Unión Soviética Moscú una relación muy cercana, pero a partir de 2015 la intervención de Moscú permite a Siria contrarrestar las ofensivas del Estado Islámico en beneficio de la dictadura de Bashar al-Assad. Entonces los ven como responsables del desmembramiento que te estaba diciendo hace un rato. Por otro lado, también los ven como un enemigo a partir de la relación de Moscú hoy, de Putin, con el gobierno talibán que llega al poder después de 20 años de presencia de Estados Unidos en Afganistán. Entonces, a la hora que tiene Moscú cierta relación con el talibán y el talibán está en contra de ISIS-K, del
del ISIS del Khorasan, también se transforma en un enemigo por esa vía. Y también tienen otro tipo de afrentas que ya tienen un baja histórico, como por ejemplo la relación de Moscú con la guerra chechena, en la que fue también, ellos lo ven afectada, la población musulmana de Chechenia. Entonces hay muchas razones por las que se dan estos ataques. Quizá aquí habría que notar una cosa, alguien dice, pero ¿por qué de repente y ahora se están moviendo? No, siempre han estado presentes y sus atentados se han ido yendo desde lo local, si queremos verlo, sobre todo en Afganistán y Pakistán, pero también, como te decía, en Irán, también han tenido relación con distintos atentados en Argelia, en Libia, en Níger, justo un día después del atentado en Moscú. Entonces resulta que ese Estado Islámico que había aparecido fuera de los radares, sobre todo de Occidente, no estuvo más que fuera de los radares de Occidente, siempre había estado ahí, solamente que en una operación distinta porque cambian su forma de operar a partir de que son más o menos expulsados, no fueron nunca eliminados del territorio sirio. Marwan, te interrumpo para preguntarte, ¿cuál es el fundamento de Vladimir Putin al señalar que detrás de todo este terror, de esta muerte, en fin, estaría la anuencia de Ucrania? Claro, de Ucrania. De Ucrania. A ver, estamos hablando de un juego de obsesiones. No hay absolutamente ni un solo elemento, no existe un solo elemento que nos pueda indicar que tenía alguna relación Ucrania dentro de este atentado. No existe. Más bien, la respuesta inicial de Putin diciendo que estaban dirigiéndose a Ucrania no implicaba necesariamente una responsabilidad de Ucrania, pero toda la retórica manejada por el Kremlin iba a querer responsabilizar a Ucrania como parte del juego de guerra en el que está metido tras su invasión a Ucrania desde hace más de 2 años, ¿no? Ahora, más allá de responder las obsesiones, también responde a una lógica que ya repite a lo que había hecho Irán con un atentado también del Daesh-K, del Estado Islámico del Khorasan, cuando en enero, después de que perpetra este atentado en el memorial de Qasem Soleimani, lo que hace Teherán es decir que fue Israel y lo suscribe, lo quería suscribir en su momento a el nuevo capítulo de Palestina e Israel. Bueno, a las horas, mucho más rápido que lo que hace Putin, que apenas hoy reconoció que efectivamente era el Estado Islámico, pues se da cuenta que no hay manera de sostener la mentira ni las obsesiones de forma pública, entonces tiene que reconocer que fue el Estado Islámico y que no fue Ucrania. La razón de la respuesta inicial de Putin es la obsesión con Ucrania, y la incapacidad de aceptar una mala lectura de esta zona del mundo, donde al final ha logrado generar una serie de enemistades que terminan después por cobrársela, y al mismo tiempo la gigantesca falla de seguridad que implica que se haya podido perpetrar un atentado como este, que no fue un lobo solitario agarrando un coche, fue un comando de 4 personas armadas que además incendian el centro de estos espectáculos, y al final lo que logramos es tener más víctimas incluso por la falta de protocolos en un estado que se dice que tiene protocolos general para todo, un estado autoritario que dice que controla todas las cosas, resultó que es evidente que no controla. Finalmente te pregunto, Marwan Soto Antaki, ¿se justifica la movilización militar de Francia ante el temor de que puedan ocurrir actos también de represalia de esta rama del ejército islámico en Francia, ahora que vienen los olímpicos y demás? Francia trae desde hace ya un tiempo subida a la alerta terrorista. Yo acabo de estar hace unas semanas en territorio francés y en general la alerta terrorista la tienen arriba desde el inicio de este nuevo capítulo de Gaza y Palestina, de Gaza e Israel. El aumento de alerta viene por un lado por su propia relación con la zona, por la posible retirada de algunas de sus tropas, particularmente en África. De ahí estamos hablando, por ejemplo, a ver, el convoy que fue atacado al día después de este atentado, en otro atentado por parte del Daesh en Níger, tiene relación con esto, y sí la posibilidad de radicalizaciones de este mismo Estado Islámico, porque cuando hablamos de operaciones de estos Estados Islámicos, de estas organizaciones que conocemos como Estados Islámicos, no solamente nos referimos a atentados directos como el que vimos el viernes, sino también a la radicalización de distintos sectores de la sociedad, de levantar fondos, de difusión de propaganda. Entonces sí, se justifica porque al final es cierto que están en un episodio particular con la llegada en un par de meses de los Juegos Olímpicos, pero en realidad la alerta terrorista la tienen ya elevada desde finales del año pasado. Marwan Soto Antaki, te agradezco muchísimo el poder escuchar tu análisis, tus comentarios muy bien informados del conflicto alrededor.
Querido Pepe, muchísimas gracias y en verdad qué admiración por tu paciencia con lo anterior. Gracias, que estés muy bien, gracias. Este no deja pasar una. Marwan Soto Antaki no da brinco sin guarache. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.